Fundamentalmente el subtítulo que yo pongo ahí es lo que termina siendo relevante en la discusión acerca de las posibilidades de regulación de un mercado. Hay un tema en general que, digamos que podríamos generar una controversia muy interesante, pero no la voy a dar, sobre todo respecto a las presentaciones anteriores, es que el consumo no es una patología de pantallas, de juegos, no lo es. El consumo per se puede llegar a ser un consumo de riesgo, pero determinar cuál es la magnitud del riesgo no es generalizable. Y la otra cosa es dónde nos enfocamos para evaluar esos tipos de riesgo. Lo primero es un tema que pensé que lo habían tratado anteriormente, pero es rápido, es el artículo 49 es fundamentalmente lo que se está tratando de reformar ahorita con el acto legislativo, con el proyecto de acto legislativo que presentó un representante a la Cámara, que es el representante Juan Carlos Lozada, que lo que busca el acto como tal es darle claridad jurídica a la controversia entre la interpretación de la sentencia del libre desarrollo de la personalidad que está dirigida al derecho al consumo de sustancias psicoactivas como parte inherente al desarrollo de cualquier individuo, que no por el consumo debe ser punible, y el acto legislativo que lo reformó, ese artículo 49, en donde genera una prohibición del uso de las sustancias psicoactivas. No hace claridad si son legales o ilegales. Y al decir eso quiere decir que estaría prohibido tomar café. Eso genera, digamos, una dificultad enorme en la interpretación, y la interpretación llevó a que se generaran una gran cantidad de medidas legales para limitar su uso, incluyendo, digamos, prohibirlo en parques, cosa que está prohibido para alcohol, entonces debería también estar prohibido para otras sustancias psicoactivas, pero al no ser validado por la Corte, todos esos artículos quedaron siendo inconstitucionales y no se pueden aplicar. Pero existe un conflicto constante, sobre todo entre jóvenes y la policía, en una gran cantidad de escenarios del país que pelean por ese tipo de aspectos, y en la mayoría de los casos, dependiendo de los determinantes sociales de aquel consumidor que esté, terminan en la URI detenidos ilegalmente o terminan en sus casas rápidamente por la intervención de sus papás. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. El acto legislativo en general hay dos interpretaciones, una que dice que es indispensable modificarlo porque legalmente hay una inconsistencia, mientras hay otras personas que dicen que no es indispensable, pero sí es extremadamente conveniente. De ahí en adelante hay una gran cantidad de limitantes que vamos a tener históricamente por la cantidad de contenidos que se le agregan a ese tipo de, digamos, de proyectos de ley. Se hace un esfuerzo para que los proyectos de ley sean minimalistas, quiere decir que digan solamente el hecho de que se debe regular y que la regulación pase a los equipos técnicos de las distintas entidades competentes, fundamentalmente el Ministerio de Salud, y la reglamentación hacia adelante también tiene una gran cantidad de limitaciones y muchas veces no se comprende cuál es el proceso. Ahora, ¿cuáles son las discusiones que se plantean en general? Qué pena con ustedes, pero me estoy agachando mucho. No lo voy a lograr. Ahora sí. Digamos que hay. Esto tiene que ver muchísimo cómo se generó la discusión alrededor del asunto. Nosotros tenemos dentro del rango comportamental acerca de cómo vemos la noción del consumo. Hay grupos que hacen apología del consumo y que de alguna manera se califican como aquellas personas que pretenden obligar que todo el mundo consuma marihuana, que es una caricatura, pero es una caricatura bienvenida. Y por otro lado está el espíritu de la templanza, que también es caricatura, aunque de alguna manera hay veces que ambos puntos son bastante risibles. El espíritu de la templanza como imagen es una mujer conocida con un hacha durante el inicio de los procesos de movimientos prohibicionistas en los Estados Unidos a principios de 1900, golpeando a consumidores de alcohol en los sitios de consumo en general. Y eran golpes reales, con lesiones, con burlas, etcétera, porque el alcohol producía una gran cantidad de daño a las familias por razones reales, fundamentalmente por violencia.
Y si bien ese movimiento terminó teniendo un triunfo importante en 1920, ese triunfo solamente duró 12 años para el caso del alcohol. Pero esa noción de hacia dónde nos movemos está centrado en qué porcentaje de la población que consume tiene consumo problemático, y digo consumo problemático y no utilizo la palabra adicción por muchas razones, pero principalmente la clasificación diagnóstica, tanto la internacional como la estadounidense, originalmente decía que había que tener tolerancia y síndrome de abstinencia para tener adicción, en este caso para tener síndrome de dependencia. Y lo que sucede es que de 10 sustancias, solamente 3 producen eso. Eso quería decir que la mayoría de los consumos problemáticos de las adicciones pasaban por fuera. Entonces, de ahí en adelante, a partir del DSM-3, se construyen unos criterios que tienen que ver con la problematización del consumo. Que el consumo en sí mismo genera problemas sociales, individuales, culturales, o que la cultura produce la problematización. Una de las problematizaciones más grandes es meter a la cárcel al consumidor. Y ahí tenemos una historia gigantesca de los inconvenientes de tener una gran cantidad de población presa por consumir marihuana, en donde no hay una calificación clara de cuál es el tipo de problema que se tiene. Entonces, ahí hay un tema complejísimo en términos de dónde se para uno culturalmente. Si uno hace una revisión del sentido de la conferencia, que yo he oído, llegué un poco tarde, digamos en la mañana, pero los he oído, el grupo que normalmente terminamos vigilando los psiquiatras que atendemos clínica son solamente los problemáticos. No tenemos ni idea cómo es el consumo no problemático. De alguna manera a veces le damos la espalda en términos de las consideraciones, sobre todo en términos de las presentaciones acerca de la discusión. Ahora, ¿cuál es la prioridad emocional para regular? Entonces, los grupos, digamos, que fundamentalmente fueron activistas eran consumidores. Y fueron los que no solamente en Colombia, sino en muchos países tomaron esa posición. Ahora, en Colombia el libre desarrollo de la personalidad no llega por activismo social de nadie, llega por una interpretación jurídica. Con una votación muy competida que fue 3-2, ganó ese tipo de sentencia, pero quedó en firme con salvamentos de voto por distintas razones que le han dado, digamos, eso les da un seguimiento, esos salvamentos de voto, para que el salvamento de voto termine siendo contestado específicamente. Pero desde esa perspectiva, la regulación para darle espacios seguros al consumo es para aquella persona que usa marihuana. Y quiero concentrarme solamente en el hecho de la marihuana, no concentrarme en el hecho del bazuco, que para cualquier contexto el proceso sería completamente diferente. Fundamentalmente por la limitante en la posibilidad de manejar el riesgo. Y en este caso, el otro elemento es la regulación para prevenir el consumo de los menores. Entonces, ¿cuál es mi preferencia afectiva? Yo me ubico en qué lugar, dónde quiero llegar a tener esa discusión. Y desafortunadamente la línea narrativa de la reglamentación en Colombia y toda su promulgación ha estado del lado derecho y no del lado izquierdo. Voltear eso es un problema enorme, sobre todo porque hay unas confrontaciones en donde dicen usted lo que quiere es prevenir el consumo. Claro. Claro que quiero prevenir. Ah, ¿usted quiere que la gente no consuma? No, es que prevención no es evitar el consumo. Es completa, es decir, la prevención es mucho más amplia. La prevención es una prevención universal que advierte de los riesgos y advierte de cuáles consumos son riesgosos. Y uno de los consumos más riesgosos que hay en general son los consumos tempranos, quiere decir consumos en menores de edad. Bien. Ahora, pensando en la noción de salud poblacional, esos consumos en general, ¿qué tendríamos que hacerlos para que estuvieran adecuadamente regulados? Cualquiera que sea el consumo de la marihuana, ¿dónde vamos a hacer nociones de reglamentación acerca de qué es lo que implica el consumo? Entonces, ustedes leen esos espacios en general y uno dice con cierto tipo de facilidad que en el espacio laboral pues no hay consumo. Hay discusiones, ay, pero yo me tomé una cervecita hoy al almuerzo. ¿Es un consumo que limita el desarrollo? No. Pero si en el restaurante me hubiera fumado un cigarrillo de marihuana, tal vez sí habría cierto tipo de dificultad, sobre todo en la aceptación cultural.
Y sobre todo en la aceptación, no. Zuleta terminó de almorzar, fue allá al parque, se fumó un cigarrillo de marihuana y vino a dar acá la conferencia. No, tampoco culturalmente tiene esa noción de buen recibo. También implica entender a qué se refiere toda la reglamentación sobre la salud ocupacional en el trabajo, en los espacios. Y eso de alguna manera está relativamente claro. Un piloto no puede fumar marihuana y tiene otro tipo de consecuencias. Es que un piloto puede tomarse el fin de semana que está libre unos tragos, pero marihuana no puede. Y no puede porque nunca es fácil llegar a determinar si el consumo fue reciente o fue pasado. Sí hay un tope por encima de 50 miligramos por litro, pero pasar de ahí a definir que es reciente o es pasado es muy poco probable lograrlo, y hoy en día las reglamentaciones lo prohíben de cualquier manera. En los otros espacios, digamos, en el espacio escolar y en el espacio familiar, hay dos elementos fundamentales que tienen que ver es cómo es la cultura que yo quiero tener. Es decir, ¿a qué colegio los mandan ustedes a sus hijos? ¿Y cuál es la representación de la idea de consumo en esos colegios para todo lo que están hablando anteriormente? Piensen que si de alguna manera acá hay una noción de vigilancia sobre las pantallas y qué es lo que consumen y cuál videojuego, siendo un consumo habitual. Aquí presentaba unos datos gigantescos acerca del consumo de pantallas o de consumo de juegos. Si fuera muy riesgoso, el problema de salud pública sería enorme. Y no, hay un problema, pero es un problema que puede crecer o no puede crecer, pero no se puede perder la magnitud del consumo en la sociedad. Y en el caso de las sustancias psicoactivas, el contexto es importante seguirlo desde ese sentido. Ahora, una de las cosas que uno busca es la restricción al acceso. Ahorita que está de moda, gracias al presidente, el hombre Marlboro, quiero hacerles una referencia al hombre Marlboro. El hombre Marlboro fue la persona que logró mantener un contrabando de Marlboro en el país hasta el 90% del mercado durante muchos años. ¿Y cómo se solucionó? Cuando el Estado colombiano hizo un acuerdo con Marlboro. Y entonces Marlboro denunció a su contrabandista principal y por eso lo metieron a la cárcel. Y por eso nosotros dejamos de ver, ustedes no, unos no, otros sí, a la gente con cajas de Marlboro en la cabeza ofreciendo Marlboros en los semáforos. Eso era un mercado no regulado. El contexto del desarrollo del mercado no regulado del tabaco al mercado regulado o adecuadamente regulado fundamentalmente busca es restringir el acceso al mercado, como hoy en día le tenemos una restricción al mercado de alcohol. El otro aspecto es la educación de las sustancias psicoactivas. ¿En dónde? En el espacio escolar. ¿Quiénes son los que reciben la educación de sustancias psicoactivas en el espacio escolar? Profesores, orientadores, psicólogos, padres de familia y estudiantes. Y el rango necesario para entregar la información varía de acuerdo a las pertinencias y sobre todo de acuerdo a las edades, que permitiría establecer parámetros informativos adecuados de carácter preventivo en esos espacios, pero también generar discusiones en otros aspectos que tiene que ver es la relación entre padres. Hay una familia muy permisiva con respecto a las sustancias psicoactivas y hay otra familia completamente restrictiva a eso, pero ellos son amigos y comparten los espacios familiares. Ahí se generan unas controversias bien interesantes, pero la posibilidad de decisión que tiene el adolescente está definida por una gran cantidad de elementos en donde todos estos tipos de aspectos tienen que estar teniendo en cuenta para generar programas y reglamentaciones pertinentes para disminuir los riesgos. Y la otra es, los espacios permitidos de consumo en general son bares y restaurantes y las casas, o los espacios que uno puede reclamar como alquilado para uno. Los hoteles, hoy en día casi ninguno lo permite, algunos sí, porque hay espacios libres de consumo, pero esos espacios de permisibilidad de consumo, a la larga, si uno hace un seguimiento importante, deben ser muy similares a los que tenemos de restricción para tabaco y alcohol, incluso en muchos casos sumados. Pero esos elementos son bastante complejos de discutir si uno no va paso a paso en lo que se está llevando. Ahora, esto termina siendo lo más controversial y creo que es importante tenerlo en cuenta. Un adolescente en general, digamos, tiene acceso a la información al libre desarrollo de la personalidad y pongámosle desde los 14 años, pongámosle que desde antes, y lo discute con sus pares, y lo discute con sus padres de familia, y lo discute con la policía. Y dice, ¿yo por qué no tengo
esa posibilidad del desarrollo libre de mi personalidad que ya la tengo? ¿Cuál es el planteamiento que normalmente se hace? Entonces, la noción general es, está prohibido a los menores de edad. ¿Es factible prohibirle en términos de que sea efectivo? ¿Cuál es el planteamiento acerca de la posibilidad de que el individuo entienda el beneficio del aplazamiento? ¿Cuándo vale la pena que usted lo aplace o cuándo es completamente innecesario aplazarlo? ¿O cuáles son los riesgos reales? Y ahí hay una gran cantidad, digamos, de controversias acerca de realmente cuáles son los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de consumos tempranos en términos de marihuana? Es decir, mi tío, que siempre son como elementos puntuales, como también, no, mi primo terminó en la calle, mi tío está divinamente, es miembro de la Junta del Banco de la República y sigue fumando marihuana. Todas esas discusiones no tienen nada que ver con los parámetros de salud pública. Bien. Ahora, esta es una diapositiva que yo siempre presento desde hace mucho tiempo. Es un cálculo que hace, los autores está en el libro de la quinta generación del progreso del libro de neuropsicofarmacología, de estos 2000 y pico. Ese es el capítulo de epidemiología de las adicciones. Lo que hacen ellos es, después de hacer la encuesta de consumo de 1994, y ahí vale la pena advertir que en 1994 es cuando se descubre el perjurio que han cometido los presidentes de las tabacaleras ante el Congreso de los Estados Unidos, pero para ese entonces no había una reglamentación que informara plenamente de forma obligatoria los riesgos de usar cigarrillo en los Estados Unidos. Nosotros teníamos propaganda de Marlboro hasta hace relativamente muy poco, abiertamente, y tenía que ver con eso. Entonces, la noción del riesgo del tabaco cuando se presenta ahí, hoy en día sabemos que disminuyó ostensiblemente. El riesgo de fumar una vez cigarrillo se convertía en 32% de desarrollar síndrome de dependencia de acuerdo al DSM-3R. Una vez se empieza a establecer los parámetros, tenemos una modificación completa de esos aspectos, porque ahí hay otro aspecto que es importante, es que no es la sustancia solamente la que está generando el comportamiento adictivo, el consumo problemático, también es el contexto social. Ahorita hablaban del gusto estético por fumar el vapeador, usar el vapeador. Bueno, también se construyó un gusto estético muy bien diseñado en términos de mercadeo, en términos de publicidad, acerca de cómo es la imagen de construcción del buen fumador y el prestigio que puede estar asociado o vinculado a cada uno de esos aspectos. Cuando eso se perdió, es muy raro que una persona desarrolle consumos pesados de tabaco. Yo cuando era estudiante entrevistaba a mucha gente que fumaba 40, 60 cigarrillos al día, incluyendo mi papá y mis tíos, una vez les digo. Pero hoy en día es rarísimo, casi no se encuentra. Y eso no es un cambio diferente a la regulación. Y también es importante entender que no es debido a la nicotina. Hay muchos aspectos vinculantes a que se desarrolle este tipo de elementos. Ahora, cuando hablamos de la marihuana, en este caso lo describen con cannabis y realmente lo que la gente fuma es marihuana, ¿no? Digamos, cannabis es una forma genérica de hablar de la planta, pero lo que se fuma marihuana, que es la flor hembra de la mata de marihuana, no la flor macho, y solamente la flor, no son las hojas. Ahora, ¿qué tanto fumamos marihuana en Colombia? Ahí están los estudios 2008, 2013, 2019. De 2019 tiene un resultado que es bien interesante, es que cuando uno lo ve así, esos programas preventivos fueron pero una maravilla. Y ese resultado es completamente equivocado. Y es equivocado porque la metodología utilizada, si bien siguieron las recomendaciones de las Naciones Unidas para aplicar la encuesta para que fuera medible y de alguna manera comparable, la implementación de la encuesta siguió parámetros completamente diferentes porque el contratista fue distinto. Entonces, inmediatamente salió la encuesta, la primera observación que se hizo, no puede ser, se hubieran muerto todos. Pues, no todos, pero sí muchos. Como no puede ser que eso suceda en términos de que la primera vez que estábamos cerca a 12, de pronto la primera vez llega a 8,3. Pero sí hay una constante que quiero que se den cuenta. Una vez una persona fuma una vez marihuana en la vida, la posibilidad de que fume del último año es bajísima.
Es decir, la gente por usar una sustancia no queda prendada de la sustancia. Ahí tiene que ver un poco es cómo es el comportamiento del consumo genérico en términos generales y cómo es el comportamiento de los mercados de consumo que no se estudian desde la perspectiva ni psicológica ni psiquiátrica, sino de la perspectiva del comportamiento en economía, de los mercados. Y de ahí hay una gran cantidad de elementos sobre evaluar los incentivos pertinentes para cada uno de los aspectos que no están centrados en una construcción de temor al riesgo. Y ahí hay que tener mucho más en cuenta este tipo de procesos. Bueno, aquí son parámetros sobre los indicadores de marihuana que quiero hacerlos ver en términos, esto está sobre el 2019 con la dificultad que se tiene. Quiero hacer ver todos los aspectos acerca de lo que se calcula dentro de las encuestas y el punto de la población total respecto a desarrollar consumo de riesgo. Tiene un elemento complejísimo. Dicen que al año 2.68% tienen prevalencia y 1.37% tiene consumo problemático. Es más de la mitad y eso no es factible. Es decir, sería que la mitad de los marihuaneros estarían llevados y eso no es así. Es decir, la gente que fuma marihuana tiene disfunciones, pero en general el uso de la marihuana socialmente en los datos que tenemos hoy en día tiene comportamientos genéricos diferentes a que sea un consumo absoluto de riesgo. Es un consumo importante y es un consumo que hay que tenerle atención en términos de salud, pero la sobredimensión del riesgo es un problema y es un problema para desarrollar programas adecuados de salud pública. Esto tiene que ver con la edad de inicio, que me parece importante que lo vean en términos generales. Y este es en el estudio nacional. Ahorita vamos a ver unos resultados sobre los estudios de encuestas en escolares, que tal vez es la mejor encuesta que se ha llevado a cabo, en donde realmente el promedio de inicio no es muy bajo, pero es un promedio de inicio preocupante en la medida que uno va explorando las cosas hacia adelante. Y este, de alguna manera, es dos aspectos que son muy, muy importantes, que tiene que ver con los determinantes sociales. Piensen en los estratos donde se consume más en términos porcentuales y donde la población está más concentrada en términos de cantidad, que lleva a pensar dónde se tienen que hacer las acciones preventivas reales de educación y dónde se deben llevar los controles. Si yo voy a pedirle a alguien que me compre una botella de aguardiente en Carulla, no puedo mandar a un menor de edad a que vaya aquí cerca, pero a una tienda de barrio sí, porque hay mucho menos control. ¿Qué tanto ha evolucionado ese control? Pues no ha sido fácil, pero ha evolucionado muchísimo. ¿Qué tanto puede llegar a evolucionar un mercado completamente ilegal? Completamente ilegal. ¿Yo cómo voy a meter ese mercado a un mercado legal y regulado? Y lo primero que tenemos que hacer es estudiar el mercado. No es que yo voy y pongo las cosas, uno no sabe cómo va a ser la respuesta, no va a saber cómo va a ser el estímulo del vendedor de marihuana que tiene un gran cultivo en el Cauca y que trae a Bogotá. ¿Usted va a querer venderlo donde yo le diga o como yo le diga? ¿O cómo son los parámetros que usted me aceptaría para eso? Y eso es ir a hablar con la delincuencia y no con una delincuencia cualquiera. Bien. Bueno, pasemos acá. Este es el estudio de escolares, que quiero miren los datos. Este estudio es mucho más representativo en términos de cercanía a la realidad del consumo por lo siguiente, porque las encuestas nacionales de hogares, que son los estudios anteriores, se hacen, aunque la gente va, un empadronador llega y le pregunta en la casa a la mamá, al papá y a los hijos, ¿usted fuma marihuana? Y no es tan fácil que el hijo le diga, sí, no es tan simple. E incluso en las discusiones que yo tuve hace mucho tiempo con los que diseñaron la encuesta, yo les decía, pero ustedes ¿por qué plantean esa pregunta desde esa perspectiva? Y me decían, no, nosotros entrenamos a la gente que si nos damos cuenta, entonces lo llevamos a un cuarto aparte y le preguntamos. Entonces yo les decía, pero en Colombia casi no hay casas con cuartos aparte. Sí, hay un tema en términos de, se me acabó el tiempo, pero bueno. Entonces, hay un tema importante alrededor de
del contexto de la evaluación de las encuestas para conocer cómo es el consumo, y nosotros estamos atrasadísimos en números de encuestas, frecuencia de encuestas, e incluso aquellas que se han hecho bien, por alguna razón de pronto el dinero no aparece para volverlas a replicar. Bueno, aquí hay otro dato, lo hacemos acá. Bueno, ¿qué les preguntaron a los escolares acerca de la noción del riesgo? Es decir, ¿cómo identifica uno el riesgo alrededor del consumo de marihuana? En muchos de los casos, cuando se hacen las encuestas poblacionales, se identifica el riesgo alto con el consumo de una vez al año. Entonces, con esa población se derivan las otras preguntas. Pero cuando uno va a evaluar el riesgo con respecto al alcohol, las preguntas no se derivan con la población del último año, sino con la población del último mes. Y eso no está bien. Eso epidemiológicamente es un error inmenso hacer ese proceso de seguimiento. Pero también tiene que ver con que es que la población que consume marihuana es chiquitica comparada con la del alcohol. Y eso también implica tener una creatividad sobre los tipos de encuestas que se tienen que llevar para conocer mejor ese tipo de elementos. Ahora, ¿la marihuana tiene un problema importante de consumo problemático? Sí, es altísimo. El 21% de las personas en la Fundación La Luz que hacen tratamiento de rehabilitación, su sustancia de mayor impacto es la marihuana. Es decir, la marihuana no es inocua. Ahora, que haya un sobrediagnóstico por cuestiones culturales puede ser, pero a pesar de eso, lo hacemos allá. Bueno, y la Fundación La Luz, pues la Universidad de los Andes le ha hecho un acompañamiento hace 5 años para mejorar la aplicación del modelo, tener las cosas, modificar los problemas de enfoques de derechos, tener el acceso a los datos, digitalizarlos adecuadamente y tener acceso. Hoy en día tenemos la posibilidad de que cualquier estudiante de la Universidad de los Andes pueda acceder a esa base de datos y haga todos sus trabajos de investigación, pero eso nos demoramos 5 años en lograrlo. Y están identificadas 120 centros de rehabilitación y el ministerio solamente tiene la información del que nosotros analizamos. Eso es una falla enorme. Y es una falla enorme en donde si decimos que el 21% es por marihuana, ¿qué hacemos con esas personas que no tenemos cómo desarrollar un control adecuado para disminuir el tipo de riesgo de acuerdo al tipo de consumo? Me explico. Decía ahorita en la conferencia anterior, Santiago, es muy difícil llegar a la abstinencia, diría a la abstención. Entonces, si tenemos eso real en términos de un principio desarrollado en el estado del arte de las adicciones, ¿qué tipo de marihuana le recomiendo a aquella persona que tiene un consumo problemático de marihuana, pero puedo hacerle una reducción de daños adecuada? ¿O puedo pasarle a un consumo no problemático progresivamente? No tengo cómo accederlo porque no hay regulación y cualquier marihuana me da lo mismo. Yo no tengo cómo verificarla. Y tampoco tenemos en el mercado marihuana de tipo medicinal permitida en el país. Eso es una talanquera enorme para poder manejar este tipo de casos. Ahora, este es todavía peor, en general. Es que la sustancia de inicio de esa población casi siempre es marihuana. ¿Por qué? Porque en el barrio tal vez no me vendan al aguardiente en la tienda, pero en la esquina del Jíbaro me venden la marihuana siempre. No hay ningún tipo de problema en general. Y la restricción del mercado es importante tenerla en cuenta. Estas gráficas se encuentran en la página del CECER, en el documento asociado a la… hay 3 documentos sobre consumo problemático, este es uno de ellos, ahí lo pueden conseguir sin ningún problema. Ahora, yo quiero que se concentren en esta figura. El marco que está en blanco es el consumo, digamos, general de alcohol en el país, que es como el 90% de una vez en la vida. Y el área azul es alcohol en el último año. La mayoría de la gente no le gusta embriagarse. Eso no es un comportamiento habitual en la población general. Va disminuyendo. Ahora, pasar de consumo anual a consumo mensual, ya la proporción no cae tanto, pero también cae.
Entonces, el foco fundamental en general en salud pública es mejorar la protección a aquellas personas que no consumen o que consumen menos. No permitir que esa aumente en principio. Pero cuando uno va a mirar la población que tiene realmente un consumo y uno va a ver la población de marihuana, pues la población de marihuana en general en relación con la población general es chiquitica. Y esa población es sujeta a acciones preventivas que en algún tiempo se llamaban secundarias, pero son estrategias de prevención selectiva o prevención indicada, mientras que toda la población tiene que tener prevención de carácter universal. Y esa población necesita unas orientaciones importantes para disminuir sus riesgos de acuerdo a su tipo de consumo, bien sea problemático o bien sea recreativo simple. De todas maneras hay riesgos inherentes. Ahora, les quería comparar eso. La sustancia de mayor impacto que nosotros tenemos es el bazuco. Y miren, una vez en la vida, para el 2019 es 0,54%. Y a pesar de que el riesgo de consumo es bajísimo, es el mayor riesgo como sustancia de impacto en el consumo problemático. Entonces, cuando dicen vamos a pasar de la regulación rápida de la marihuana a los demás, no, no es tan fácil. Es decir, uno de los aspectos es que es la tercera de sustancia de mayor consumo y esa tercera sustancia va de la mano de una sensación de permisividad. Paulatinamente ha crecido la idea, eso no pasa nada. Entre más se tenga esa idea, más necesidad tenemos de regularla, más necesidad tenemos que establecer estrategias restrictivas importantes y estrategias preventivas específicas a cada uno de esos grupos. Bueno, este es el riesgo más grande que tenemos en el consumo de la marihuana, que son los trastornos de la conducción cardíaca. No lo sabíamos. Hace un año había ahí unos datos, hoy en día sabemos que existe un riesgo, que hay unas discusiones sobre la correlación, pero eso solamente nos enteramos porque en las historias clínicas la gente decía, ¿usted fuma cigarrillos? Sí, más o menos, toma trago, sí, fumo marihuana, no, porque a mí me meten preso. Ahora que no lo meten preso en los Estados Unidos, dicen sí, yo fumo marihuana. Entonces se le hace seguimiento y se identificó un riesgo de trastornos de la conducción que implica que el mito de que la marihuana no mataba por sobredosis, no, pero puede matar por dosis normales. Pero esas dosis normales implican unos riesgos específicos y todavía nos falta mucha información para avanzar en eso. Hace un tiempo yo presenté esta misma diapositiva en un escenario completamente diferente en donde todos tenían vapeador de cannabis, todos. Y se pusieron bravísimos. Y yo, no es mi culpa. Ahí está la información. ¿Qué implica eso? Eso implica entonces tenemos que mantener el sentido de prohibición, no, al contrario. Tenemos que mejorar el proceso de regulación, mejorar los procesos de identificación de los riesgos y poder tener medidas restrictivas adecuadas a cada uno de estos procesos. Ahora, un hito importante, la marihuana no se fumaba sino hasta que apareció el tabaco en el mundo. Ay, los chinos fuman marihuana, no. ¿No? El tabaco cuando llega al Asia modifica las nociones de patrones de consumo vinculando una vía muy, muy interesante. El libro que pongo a la izquierda es el libro que recoge, ya termino, el libro que recoge la información de cómo en México un uso sincrético muy interesante que fue la llegada del cannabis en el comercio con la India y México. Es muy interesante porque los españoles no permitían que hubiera una sede comercial diferente a España. Se generaba un comercio importante entre la India y México como tal y se genera un desarrollo de conocimiento sobre lo que le llevaban los indios y los chinos como cannabis y los mexicanos convierten eso en la marihuana. De ahí viene el nombre, los mexicanos se la inventan. Y después crece el mercado hacia allá. Y señalo el tabaco porque ahí empieza a construirse dentro de México una narrativa que heredaban de los indios y de los chinos desde la perspectiva médica que empiezan a construir los mexicanos alrededor del tema, pero queda con el desarrollo de la prohibición. Ahora, perdón, en Jamaica, esta es una iglesia copta, cristiana copta, en donde parte del ritual era, además de tomar vino, enmarihuanarse como inicio dentro de la religión. Parte de la primera comunión era fumar marihuana.
Obviamente es una violación de los derechos humanos, es una cosa que ya no se hace, ya el gobierno jamaiquino intervino, pero hay que entender que Jamaica prohibió primero la marihuana que los Estados Unidos. La marihuana en los Estados Unidos la prohibieron en 1937. En Jamaica la prohibieron en 1913 y la prohibición jamaiquina no sirvió de nada. Digamos, esa es una representación muy clara de lo que implica y solamente con procesos posteriores logra establecerse esta identificación y la forma de medir ese tipo de riesgos. Bien, ahora sí ya terminé.